Bien, vamos a leer la palabra. Vamos a abrir en Juan capítulo 2, del 1 al 11. Es importante, os animo, no os impongo, que en la semana o cuando el viernes y sábado puedan leer el pasaje una y otra vez, porque nos ayuda a poder entender lo que Dios nos quiere hablar. Es una palabra de ánimo y les va a hacer muy bien, como lo hace en aquel que lo prepara, en el que la prepara o la que lo prepara. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, al maître. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El mensaje de la palabra de Dios que nos va a dar a todos va a tener 2 partes. Una parte es la que yo voy a exponer y otra parte importante en estos que quiero que sean 30 minutos va a ser vuestra. Y cuando digo importante no son 2 o 3 minutos. Así que preparémonos, esto es lo que dice el Señor allí en casa y les digo de antemano para que lo sepan, por eso les pedí un papel, una libreta y un boli, aunque si lo quieren hacer mentalmente también, pero a mí me ayuda lo escrito y por eso les dije. Juan relata la vida de Jesús, pero resaltando, como vimos 2 domingos atrás, su identidad. Él es Dios, Él es luz y Él es gracia y pura gracia. Pero el domingo pasado, también en forma clara y de mucha bendición, nos ha dicho el Señor que Él es el Mesías y Él es el que llama a seguirlo. Y seguirlo implica a obedecerlo y a hacer equipo. Si bien Jesús formó equipo con los 12, y no sabemos, pero seguramente había discípulos y discípulas que constantemente le seguían, formaron equipo para hacer trastornar luego, cuando el Espíritu Santo bajó, trastornar el mundo conocido de ese entonces. Y hoy llegamos aquí. Interesante. El título del mensaje es: Jesucristo transforma con máxima calidad. Y en letras pequeñitas, manteniéndose en el tiempo. Jesucristo transforma, cambia, podríamos decir, con máxima calidad y en letra chiquita, manteniéndose en el tiempo. Quiero destacar en este pasaje que Jesús no solo transforma, cambia, sino también multiplica, y lo que hace es de máxima calidad. Y mantiene toda su obra de cada uno de los hijos e hijas que Él trabaja
lo mantiene en el tiempo. Es interesante que en el versículo, si ustedes se fijan, 11, ahí vemos los tres temas que un poco vemos alrededor de los primeros 10 versículos. Pueden mantener su Biblia o su móvil abierto, y en el versículo dice que Jesús hizo en el principio estas señales, lo hizo en Caná de Galilea, que estaba al norte de Jerusalén, y no ofrecieron tanta resistencia y oposición como en Jerusalén. Y tercero, manifestó su gloria. Jesucristo da señales y demostración. En segundo lugar, manifiesta su gloria. Y en tercer lugar, los discípulos, dice, creyeron en él. Una dinámica de transformación y de trastornar la vida de uno en forma revolucionaria, interior, y la vida de aquellos que están alrededor de aquel que fue transformado. Esto es lo que hizo que la iglesia crezca, y esto es lo que hace que la iglesia crezca hoy. Por eso creemos firmemente que el Señor nos ha hablado a principio de año que vamos a tener un crecimiento sostenido, vamos a tener un crecimiento exponencial, y estamos viendo brotes verdes, y vamos a tener el crecimiento con una máxima calidad. Eso lo agregó hoy. Sostenido, crecimiento exponencial y de máxima calidad. Y piensen y mediten esto para la gloria del Señor, es que está pasando entre nosotros. Tenemos muchas cosas que pasan a nivel global, pero Dios se ocupa de lo local, lo localizado, porque lo global no puede ver lo que pasa en una iglesia local, como también Pablo escribía a Tesalónica, a Éfeso, Gálatas, etcétera, etcétera. Podemos saber esto porque Dios se ocupa en forma personalizada, en la comunión entre hermanos, en la enseñanza, en el discipulado, en la oración o en la cura de almas o consejería. Y esto es importante, y Él está obrando. Ahora, cuando llegaba a este punto, este pasaje me llevaba al ejemplo, que no lo voy a desarrollar, de la metamorfosis de la oruga que llega a ser mariposa, porque la habremos escuchado 1.500.000 veces. Pero me vino, como lo conozco y hablo mucho con vosotros y vosotras, la producción de azulejos, el proceso de la producción de azulejos. Me vino a mi mente el proceso de fabricación de coches. Me vino a mi mente el proceso de elaboración de vacunas con diferentes tipos de eficacias. En todo proceso de fabricación o elaboración hay un control de calidad. Y cuando nosotros, cojo uno de ellos, pensamos en la baldosa o cerámica, tiene 4 etapas. El prensado de la tierra, que hay diferentes tipos de tierra según el azulejo, de más barato o más caro, de mayor calidad o menor calidad se quiere hacer, que el tipo de tierra, hay 3 tipos de tierra: porosa, ypes y también porcelánico, y cada una se usa de diferente manera. Entonces, en este sentido, está el esmaltado en segundo lugar, en donde se le da una capa selladora y luego se le da una capa de esmalte acabado con textura y con la calidad, teniendo en cuenta la humedad, para poder hacer el esmaltado según el producto que se pide. Y finalmente, para no aburrirle, la tercera etapa es la impresora, que es impresora industrial y que es la que se encarga de esas máquinas de hacer los dibujos y va haciéndolo y deja preparada la baldosa o también la cerámica para hornear. Y hay 3 tipos de horneado: calentamiento, segundo zona de cocción o zona de fuego, y enfriamiento. Y es importante que este enfriamiento no se saque antes ni después, es decir, que depende de que se saque en el momento oportuno la pieza, vuelvo a repetir, ni demasiado caliente
ni demasiado frío, porque si no se dobla y la cerámica va al contenedor. Porque hay una cámara que después controla el producto terminado. Y qué interesante esto. ¿Por qué les explico todo esto? Y quizás César lo podía hacer mucho, mucho mejor. ¿Por qué le explico todo esto? Porque en este pasaje Jesucristo se presenta en una boda y da la señal o la demostración de cuál iba a ser en este primer milagro, cuál iba a ser su trabajo en el hombre, la mujer, no importa la edad, cuál iba a ser su trabajo y para qué había venido a la tierra. Y si quieren un poco de ayuda, fíjense en Juan 20:31, que ahí escribe Juan qué le motivó a escribir la vida de Jesús. Y dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida. Creer y tener vida. Esto es lo que vino, el amor máximo de la revelación de Dios, el amor, la revelación máxima, del amor de Dios, vino para darnos vida y poner eternidad en nuestro corazón. Para eso, Jesucristo, como vamos a ver en los diferentes encuentros, puso una condición, amigo y amiga, es creer. Es decir que si estás aquí o estás allí en casa, no importa si pertenecemos a una religión o no, lo importante, o no importa que estemos presencialmente o en casa presentes, lo que importa para que Dios cambie la dirección, cambie nuestro corazón, que somos pecadores imperfectos, es creer. Creer de todo corazón. Cuando crees de todo corazón, pasa algo espectacular, una obra maravillosa que puedo testificar, miserable de mí, pero gracias a que creí en Cristo, Él me hizo una nueva persona, me dio una nueva dirección, y a ti, amigo o amiga, te puede dar una nueva dirección y una transformación constante. Una transformación constante. Por eso te invito a aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, porque esto es una hipótesis. Pero lo importante que para ti en tu cabeza es una hipótesis, una teoría de que Cristo te puede dar vida y vida eterna. Pero pasa la demostración, y lo veremos en este pasaje, cuando tú lo haces en serio y experimentas el nuevo nacimiento. A veces la gente, una persona decía esta semana, un deportista creo, que 2 veces estuvo cerca de la muerte, dice, ya nací 3 veces. Cuando nací y 2 veces que me salvé de la muerte. Cuando Cristo entra, te salva, te da nueva vida y tú dices, cuando cometes equivocaciones, porque no es que no la vas a dejar de cometer, o errores o fracasos que tienes, Él te dice, tranquilo, mi gracia te toca y te transforma. Y esto es lo importante que venía Juan a querer centrar en la vida de Jesús, en la identidad de Jesús al relatarnos de su vida. Es una botella de agua. Tranquilo. Un teorema es una proposición cuya verdad, para que se solidifique, debe ser demostrada. Gracias. Y Jesús hoy te va a demostrar en este pasaje que cuando Él dice, cuando Él obra, demuestra.
Es luz, es Dios, es gracia, es santidad, es seguirlo a Él. Perfecto. Pero ahora Jesús te va a demostrar con este pasaje que su tesis es demostrable. Entonces, dice aquí la palabra que llega al tercer día en Caná de Galilea y lo invitan junto a su madre y los discípulos. Aparentemente había una familiaridad. Lo invitan a una boda en Caná de Galilea. Como dije antes, está al norte de Jerusalén. Acá Jesucristo no tuvo tanta oposición como en Jerusalén y Él se presenta en esa boda. Primer punto, cuando Jesucristo planta sus pies en un lugar, es porque quiere obrar. Anótalo si quieres en tu mente o en tu cuaderno si estás anotando. Cuando Jesucristo se presenta en un lugar, o lo vamos a ver durante los encuentros, cuando Jesucristo se presenta frente a una persona, en un grupo de personas, hay obra segura, hay transformación segura, hay milagro asegurado y sellado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, porque Jesucristo era Dios. Y cuando está allí, la madre, que dije que es posible que haya una familiaridad con este año va a haber muchas bodas, y que era familiar de los que se casaban, y le dice, y había llegado antes, y cuando uno llega antes a la boda, ¿cuántos nos ha pasado, no? Por amigos, amigas, tiene que ir preparar, ver las necesidades, y de repente cuando va transcurriendo la boda, falta vino. Y entonces se acerca la madre a Jesús y le dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Mujer. Y mujer no era algo despectivo, en la costumbre era algo de honor. ¿No? También lo dice cuando está Jesús en la cruz con Juan y con la madre, y ahí le habla de mujer también, ¿no? Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Cuando María decía esto, que fue un instrumento como eres tú y yo, él dice, ella había experimentado lo que el ángel le había anunciado. Sabía quién, por el Espíritu Santo, había tenido en su vientre. Sabía quién era. Sabía quién era Jesús. No le dice, no hay vino por casualidad. Es que había detrás una causalidad. Y Jesús dice, no ha llegado mi hora. Le está diciendo, yo dependo del Padre, porque después lo dice, el Padre y yo uno somos y tengo que recibir. Jesús dice, a ver, mamá, no quiero acá, digamos, que yo sea el centro. Acá el centro son la pareja. Pero escuchen lo segundo. Señal, dijimos, la primera señal de Jesús, manifestación de gloria y creer. Los discípulos creyeron, acuérdense. ¿Eh? Y ahí, cuando llega ese momento, y su madre dijo a los que servían, escuchen bien, se me había perdido, versículo 5, haced todo lo que os dijere. Segundo. Es decir, ayer me pasó algo y me pongo a pensar y digo, ¿por qué otra vez fracasé? ¿Por qué otra vez caí en lo mismo? ¿Por qué no cambio? Me costó levantarme a la mañana. ¿Por qué? Y me di cuenta por qué. Me di cuenta por qué. Porque, primero, sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Dice la Biblia que es pecado, lo que me hace daño, si quieren. Por un lado, si hago algo malo, me hace daño, y la Biblia lo llama pecado, pero por otro lado, me dije, porque no hago lo que Cristo me dice, Dios, que tengo que hacer, para yo poder cambiar.
Es decir, puedo dar vuelta y pasar los años y otra vez y otra vez. Y qué cansador es para uno y para los que están alrededor de uno. Y te pregunto, quizá me pasa a mí solo que soy imperfecto y a ti no te pasa. Y das vuelta y vuelta en el desierto porque no haces lo que Él dice. María dice, hagan lo que Él le dijera. Y ahí Jesucristo entendió, como Dios y como hombre, que tenía que tomar la supremacía. Jesucristo, cuando Él hace algo, es porque es el centro del universo, es porque es el centro de la tierra y es porque es el soberano. Sabía que en esa boda el esposo iba a pasar papelón, para un novio, era un papelón delante de su suegro, un papelón delante de los invitados, una fiesta de boda costumbre de 7 días, una semana, y todavía bodas que son según costumbre de muchos días, y quedarse sin vino era una vergüenza. Y Jesucristo sabía eso y toma papel en el asunto, aunque sea un tema pequeño, aunque no era tan pequeño. Una boda es algo importante en la tierra, ¿no? Y si lo sabremos, es importante la boda, o por lo menos para los que creemos que es importante. La bendición de Dios lo más, pero después la fiesta tiene su gustito, ¿no? Y Jesús sabía todo eso, porque Él es el Señor y comprende esto. Él es el Señor, Él es Dios. Y cuando Él dice, manos a la obra, agárrate y cuídate de desobedecer, porque tú y yo, al igual que padres, cuando los hijos desobedecen, o cuando hemos desobedecido, vaya consecuencia. Y cuando llega a ese punto, dice el Señor, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito, cabían 2 o 3 cántaros. Bueno, en una palabra, había 700 a 1000 botellas de vino. Mejor dicho, cabía 700 1000 botellas de agua, vamos a decir, pero finalmente se transformó en vino y por eso decimos 700 a 1000 botellas de vino, 80 a 120 litros. Y dice, conforme al rito de purificación, porque la cultura judía estaba lleno de rituales con significado espiritual, lo vemos en el Antiguo Testamento. El agua de las tinajas de piedra era para el ritual de purificación, se lavaban las manos antes de comer, y ese rito le recordaba su lejanía de Dios y su necesidad de limpieza y transformación interna. El agua se ponía dentro de las tinajas, ellos pensaban en su interior y hacían ese rito, eso que se había establecido por Dios para poder purificarse. Y ahí estaban esas tinajas y dice la palabra que los sirvientes la llenaron hasta arriba. Y eso lo hacían para que ninguna cosa pueda turbiar o hacer mal la calidad de vino. Y es interesante, ahí viene la señal del Señor, la tesis. Él es Dios, Él es luz, Él hace milagros, él vino para salvar, y ahí viene la demostración. Y la demostración es que cuando se la llevaron al maestresala, es la mejor comprobación. Hablábamos en el proceso de la baldosa, ¿no? Hay una camarita que mira por último la calidad. Y Jesús, esto es muy bueno porque el Señor sana, pero muchas veces he escuchado, llévense a esa persona al médico. Y el médico, y cuando da testimonio en el templo, con la iglesia, dice, acá está la radiografía, está la ecografía, acá está el coso médico, me ha sanado de cáncer, de lo que sea, de riñón. Y acá Jesucristo, un caballero, Dios, pero un caballero, un ejemplo, siempre modelo, que tenemos que imitar, como también Pablo lo imitaba, y lo llevaron al maître en francés.
Y ahí viene la demostración de la obra maravillosa del Señor. Y cuando el maestro, el catador, probó el agua transformada en vino, sin saber él de dónde era, llamó al esposo y lo felicitó. Quiero felicitarte porque estoy sorprendido, querido novio, Ruperto, se llamaba, he comprado un vino y este vino que tienes acá se mantiene todo el tiempo de la mejor calidad. ¿Cómo hiciste? Si siempre se sirve la de mejor, al cuarto día se sirve la de mejor calidad, pero yo me imagino al novio ahí sacando pecho, ¿no? Vaya, bueno, es digamos, una imaginación mía, pero si yo estaría ahí y el vino es importante, que para el pueblo judío lo que estaba mal era el abuso que produce disolución e intoxicación, eso, el abuso, pero no estaba prohibido tomar vino, a menos para aquellos que eran nazarenos. Y entonces el esposo escucha eso y queda sorprendido. Ahora viene la conclusión, porque después vamos a tener 5, 6, 7 minutos que el Señor quiere, yo lo he hecho, el Señor quiere que trabajáis. ¿Crees de todo corazón que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador ahí en casa? Si no lo has hecho, pero de veras, no en tesis, no en teoría. De pequeño me enseñaban, fui a la iglesia toda mi vida, me impusieron, la iglesia donde iba al colegio ortodoxa me imponía porque si no tenía un cuarto de falta. No estoy hablando de eso, estoy hablando desde tu voluntad, de tu entendimiento. Si quieres tener vida y quieres tener vida eterna, la religión no te salva, simplemente sí y solo sí, si crees en Jesucristo, como el domingo pasado también el Señor nos extendió la invitación, dice aquí, como dice el propósito del Evangelio de Juan, es para que tengas vida y vida eterna en tu corazón. Si no, ahora es tiempo que con tanta yo no te voy a ayudar, tú ahí, con tus palabras, o acá, soy pecador, soy pecadora, la verdad que voy a los tumbos, necesito a alguien que tome el timón de mi vida y ese que tiene que tomar el temor de mi vida, díselo con tu palabra, es Jesucristo, el Señor. Que ahora entiendo que donde Él pisa, donde Él planta sus pies, su presencia transforma. ¡Aleluya! Permítanme sacar todo el fuego que tengo adentro o el temperamento fogoso. Ya me tranquilizo, tranquilo. Pero ahora viene a ti y a mí. El trabajo, el Señor nos dio el mensaje a través de esto, pero ahora viene tu trabajo y el mío. ¿Sí? El mensaje tiene dos partes, les dije, ¿no? ¿Lo puedes hacer o no? Si eres un hijo o una hija de Dios, escucha bien lo que el Señor nos dice. Acuérdate lo que te dije en el ejemplo práctico que me sucedió. Él está transformando y cambiando tu vida. Él está satisfaciendo tus necesidades. Es decir, Él está con su espíritu, su presencia está en tu vida, en tu espíritu. Tesis. Él dijo que vino para cambiarte, para transformarte, para hacerte como esa baldosa que sale ahí al horno y la cámara dice máxima calidad, pic, máxima calidad, pic, máxima calidad, pip, contenedor, pack, camión, contenedor no,
embalaje, pic, al camión y llega a un país de África, llega al negocio. ¡Qué calidad estos azulejos, estas cerámicas! Quiero 1000 de estas. Es decir, máxima calidad. Después van a la casa de esa persona que se casó, de esta boda, y la pone. Un experto la pone y dice, la verdad que decían que era de máxima calidad, pero ahora mis ojos lo ven. Es decir, la máxima calidad, no me puedo engañar, como ayer me pasó una vez más. No me puedo engañar a mí mismo. Sí, vimos Dios, gracia, luz, seguirlo, pero también transformación de la máxima calidad. No es que no vamos a cometer un pecado, pero somos aquellos que está el Señor en nosotros y el que la buena obra empezó, la va a perfeccionar. Eso significa perfeccionar, a ver si nos entendemos, igual que en la azulejera, igual que en los coches, igual que en la elaboración de vacunas, igual en lo que tú quieras en la cabeza, en el proceso, todo hay proceso para conseguir un producto o una vacuna con la mayor eficacia y mayor calidad, o calidad óptima, se dice primera calidad, no segunda marca. Y Jesucristo lo que hace es llena nuestra vida, nos da una nueva vida, una nueva dirección, y lo que dice es, camarita, máxima calidad en el gusto del gozo, máxima calidad en el gusto de la paz, máxima calidad, dominio propio. Casi te tiro al contenedor en lo que es dominio propio, Daniel. O la manifestación de explotar en ira. Airarse sí, pero pecar no, explotar de ira. Hay no tan buena calidad, necesita perfeccionamiento, necesita más calor, más fuego del Espíritu Santo. Porque lo que Él hace, Él no se va en palabras. Imagínense en el laboratorio hipótesis, tesis, y ahí nunca llegan a demostración. Imagínense las vacunas, hipótesis, tesis, y nunca llegan a la demostración al organismo que tiene que decir, está aprobado a los países de Europa, de Latinoamérica, de África, de Asia y a donde sea. Y ahí vemos, primera dosis, segunda dosis. Independientemente que respeto cada convicción, la vacuna tiene su función, va a ganar el versito. Esto es lo mismo, hermanos, hermanas. Esto es lo mismo. Por eso, si quieres saber el cómo, lo sabes, pero recuérdalo. Ahí en casa, si quieres saber cómo, lo sabes, pero te lo recuerdo. El cómo es simplemente pídeselo. Y luego, haz todo lo que Él te dice. Hagan todo lo que Él dijera. La señal se dio, y la manifestación del poder se dio, y el milagro se dio, y así va a ser en tu vida interna, en tu pensamiento. Cambia la forma de pensar para que cambie la forma de actuar, y la obediencia vale más que todos los sacrificios. Y por último, ¿cuáles son los impedimentos, obstáculos que te impiden creer o que te impiden que Cristo te transforme? No se lo pides, no te comunicas con Él, no le abres la puerta, como vimos, de adentro de tu corazón. Él está en tu vida, pero no le abres el diálogo, el espacio, el tiempo. Puede ser la incredulidad, puede ser que te dejas vencer y te tirás al abandono, puede ser que la batería está descargada, como pasa en el portátil, te pasa a ti, y necesitas ahí conectarte con aquel que es el que controla la calidad, que te da calidad y que tiene fuego de su espíritu para hacerte perfeccionarte y sacarte más brillo. ¿Cuál es el obstáculo? Entonces ahora voy a terminar aquí. Y ahora cada uno, en su móvil, en el bloc de notas, en su mente, voy a pedir que nadie se distraiga, nadie mande WhatsApp ahora, que nadie se distraiga y anote ahí lo que tenga que anotar. ¿Cuáles son los obstáculos que te impiden
creer, crecer, que Cristo te transforme, que Cristo me transforme. Vamos a hacerlo ahí, ahora mismo. Cada uno, trabajando. ¿Cuáles son los obstáculos